En 20 minutos, todos habrían desembarcado. No tengo ninguna duda al respecto. Cualquiera con sentido profesional habría seguido el consejo del experto sin considerar el rango. Desgraciadamente, yo no era un teniente coronel, el único hombre, por lo que he podido averiguar, que habría sido escuchado. Creo que en toda mi carrera nunca he sentido tanta ira, aunque yo no estuviera directamente involucrado. En todo caso, es la única vez que casi me avergüenzo de verme envuelto en algo que haya salido mal. Y aunque en parte me culpo por no haber insistido más vigorosamente para que la tropa desembarcara, creo que en realidad no soy responsable de la muerte de esos hombres. Incluso hasta ahora me afecta después de 6 años, 5 años. La distancia entre San Carlos y Stanley es de 96 kilómetros. Las tropas británicas tuvieron que recorrerlas a pie. Se llevó a cabo en condiciones extremadamente duras, temperaturas bajo cero, nieve y lluvias torrenciales. Como era imposible conseguir agua fresca, teníamos que conformarnos con lo que podíamos sacar de la tierra. Golpeábamos el suelo con los pies o cavábamos un poco hasta obtener un pequeño charco. La tierra está siempre empapada. Con las cucharas llenábamos nuestros tazones y luego echábamos tabletas esterilizadoras. El agua era absolutamente negra, pero igual teníamos que beberla. A pesar de la gran cantidad de tabletas esterilizadoras que usamos, al final todos estábamos enfermos. Cuando llegamos a Stanley, yo personalmente no usaba más calzoncillos y había muchos más como yo porque casi todos sufríamos de diarrea. Uno de los muchachos de nuestro grupo se bajó los pantalones, cortó los calzoncillos con su cuchillo, los tiró por ahí y siguió caminando. No le quedaba más remedio. El doctor nos había dicho que lo único que podíamos hacer era beber mucha agua porque nos estábamos deshidratando. Así es que debíamos seguir bebiendo esa inmundicia. Mientras las tropas británicas avanzaban, los conscriptos argentinos solo podían esperar. Atrincherados en las montañas alrededor de Stanley, se preparaban para el ataque final. Nuestras conversaciones en los últimos días era decir, bueno, ¿cuántos podemos morir? 5, 10, 20. Entonces la desesperación de no poder hacer nada, de esperar la muerte, de sentir uno que va a morir. Entonces uno se empieza a replantear todo lo que hizo en la vida. Y como nosotros teníamos 19 años, ¿qué podíamos haber hecho? La espera también fue ansiosa para los británicos. Las tropas tuvieron que esperar hasta que dieron la orden de atacar. No pasaba nada, y la tensión aumentaba constantemente como una corriente eléctrica. Estábamos todos preparados en nuestras respectivas líneas, pero nada ocurría. Después de un tiempo, casi se podía palpar una sensación de alivio. Muchos pensaban que se habían ido, que ya no estaban allí. Justo cuando empezábamos a sentirnos mejor, el horizonte se convirtió en un mar de blancos resplandores. El fuego inicial fue increíble. Parecíamos estar al lado equivocado de la ametralladora. El ruido era insoportable y creo que nos quedamos bastante asombrados durante un par de minutos. Tenía la sensación de que si levantaba ligeramente la mano me la volarían. Y cayó una granada y le pegó al pibe y lo levantó en el aire. Y cayó. Pero a todo esto, fuego, bombas, tiros, volaban, corrían, gritaban. El pibe se levantó y empezó a gritar,
me hirieron, y decía malas palabras, pero caminaba, y dejó el fusil, me dijo, a vos te dejo el fusil, y a otro chico que estaba cerca le dijo, a vos te dejo los cargadores. Y dice, me voy, como diciendo, se terminó para mí, se terminó, pero a los gritos. Imagínate que todo adelante todos los ingleses. Pero ya te digo, era todo tan loco que no sé cómo sucedían las cosas. Entonces el tipo se fue por atrás. Cuando estaba caminando le tiraron una granada esas de fósforo y se empezó a prender fuego y empezó a gritar. Pero era una cosa que nos alumbraba a todos, parecía una antorcha. Y nosotros le hacíamos así, que se vaya porque nos alumbraba, nada más, porque nos molestaba, porque en ese momento no nos interesaba si el tipo se estaba muriendo o no. Siempre se puede saber si alguien cerca de uno ha sido alcanzado, porque se oye el ruido de la bala. Pero también se escucha una cosa horrible, algo así como ¡swack! Cuando el proyectil golpea contra la carne y los huesos. Es bastante desagradable. Me parece que es un ruido muy especial, muy cruel. Uno sabe, uno instintivamente sabe lo que pasó, aunque sea la primera vez que escucha ese ruido. En cierta ocasión, uno de mis soldados que podía ver de noche disparó, y pudimos oír cómo la bala daba en el blanco. Hubo un momento de silencio y luego escuchamos un grito espantoso. El pobre argentino llamaba a gritos a su madre. En ese momento se produjo un completo silencio en ambos lados. Todos podíamos oírlo. Estoy seguro que nosotros estábamos tan horrorizados como los argentinos. Era algo terrible que no terminaba nunca. Terminé de cargar y me levanté. Y cuando me levanté, tenía un tipo adelante. Ya me habían llegado. Y disparó. Y me disparó a la cabeza. Entonces, yo me acuerdo cuando me disparó a la cabeza, caí. En una forma, no sé, pero parecía cámara lenta. Y quedé tirado ahí. Y yo creo que creyeron que estaba muerto. O sea, lo que pasó es que el disparo no me pegó justo acá, sino se fue por la corredera y me pegó acá atrás. Me di cuenta que tenía todo. Entonces dije, uy, estoy vivo. Entonces giré, no sé ni cómo, pero agarré para atrás. En vez de seguir adelante, salí gateando para atrás. Y me quería parar y no podía, hasta que llegué a la punta de la montaña y podía ver todo el valle. Todo el valle era un infierno. Yo creo que era lo más horrible que puedo haber visto en mi vida, porque era todo bomba, fuego, ametralladora, gritos, corrían, era toda una cosa, y yo veía todo medio confuso, me daba vuelta todo, y me quise parar, y cuando me paré, me caí. A mí ya me daban por muerto. Cuando me llevaron delante del capitán, dijeron que yo era el Chino Benítez, como me decían, que estaba muerto. Entonces me envolvieron en una manta y me apilonaron, como apilonaban a los heridos y a los muertos. Entonces quedé tirado ahí, entre los muertos. Entonces vino un sargento que venía anotando los nombres. Me acuerdo que estaba muy desesperado, lloraba, todo esto, el desastre, ¿no? El horror. Y empezó a hablar conmigo y yo, no sé, habré pestañeado, hice algo, y el tipo se dio cuenta que estaba vivo. Mientras subíamos la montaña, el enemigo sucumbía ante nosotros. Íbamos cada vez más rápido hasta que alcanzamos la cima. Fuimos tan deprisa que casi no podíamos creer que hubiéramos llegado. Incluso podíamos ver Stanley solo a unos 6 kilómetros de distancia. Se veían las luces. Por un par de segundos nos quedamos allí con una sensación de euforia. Pensábamos, lo conseguimos. Fue un error fatal porque en ese momento, a unos 200 metros, varios soldados argentinos abrieron fuego sobre nosotros. En ese estallido inicial, en verdad, fue casi una emboscada. Cayeron 3 de los nuestros. Vi al hombre que estaba a mi lado dar una vuelta en redondo. Lo habían herido en la mano y la fuerza del impacto lo hizo prácticamente girar igual que un trompo. Oí un ruido a mis espaldas y alguien cayó justo detrás de mí. Todo parecía ocurrir en cámara lenta. En realidad, más bien creo que mi cerebro funcionaba demasiado rápido. Cuando me di vuelta para buscar refugio, sentí un gran golpe en las piernas. Las huellas de los impactos parecían círculos escarlatas a mi alrededor.
Vi que mi pierna derecha, en verdad eran ambas, pero en especial la derecha, no me respondía. Y además tenía una sensación de quemadura que me atravesaba el músculo del brazo derecho. Solo cuando me toqué la pierna y los dedos penetraron hasta los nudillos, me di cuenta de que estaba herido.